Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y cosas maravillosas. Yo estoy súper contenta de estar aquí, compartiendo un nuevo vídeo con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que creo que es súper importante para todos, algo que a veces pasamos por alto pero que realmente puede marcar la diferencia en nuestra vida diaria. Vamos a hablar de cómo Demet, sí, Demet, esa explosión de energía que a veces nos abruma, puede protegernos de los malos. Sé que suena un poco loco, ¿verdad? Pero créanme, cuando les explique todo, van a entender por qué digo esto. Vamos a explorar cómo esa intensidad, esa pasión, ese fuego interno que a veces queremos reprimir, puede ser en realidad nuestro mejor escudo contra las malas energías, contra las personas tóxicas y contra las situaciones que nos hacen daño. Así que prepárense para un viaje lleno de reflexiones, consejos prácticos y, por supuesto, mucha buena onda. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si quieren aprender más sobre cómo manejar sus emociones, cómo protegerse y cómo vivir una vida más plena y feliz, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Bien, para empezar a entender cómo Demet nos puede proteger de los malos, tenemos que entender primero qué es Demet en realidad. Para mí, Demet es esa explosión de emociones, esa intensidad que sentimos a veces, esa pasión desbordante que nos impulsa a hacer cosas, a luchar por lo que queremos y a vivir la vida con toda la intensidad posible. Pero claro, Demet también puede ser esa rabia incontrolable, esa frustración que nos consume, esa tristeza profunda que nos paraliza. Es decir, Demet es un arma de doble filo. El problema es que muchas veces nos enseñan a reprimir nuestras emociones, a esconderlas, a controlarlas. Nos dicen que ser demasiado intensos es malo, que debemos ser más calmados, más racionales, más normales. Pero, ¿saben qué? Esa represión emocional es precisamente lo que nos hace vulnerables a los malos. Cuando reprimimos nuestras emociones, estamos creando una especie de coraza alrededor de nosotros. Una coraza que nos impide conectar con nuestra intuición, con nuestra sabiduría interior, con esa voz que nos dice cuando algo no está bien. Y cuando no escuchamos esa voz, nos exponemos a situaciones y personas que nos hacen daño. Imaginen que son un faro en la noche. Un faro que emite una luz brillante que guía a los barcos a puerto seguro. Pero si ese faro está apagado, los barcos se pierden, chocan contra las rocas y se hunden. Pues bien, nuestras emociones son como ese faro. Cuando las dejamos brillar, cuando las expresamos de manera saludable, nos guían, nos protegen y nos ayudan a evitar los peligros. Pero ¿cómo podemos usar Demet a nuestro favor para protegernos de los malos? Aquí les van algunos consejos prácticos. Primero, reconoce tus emociones. Es fundamental que aprendas a identificar lo que sientes. ¿Estás triste, enojado, frustrado, feliz, emocionado? Ponle nombre a tus emociones. No las juzgues, simplemente obsérvalas y acéptalas. Recuerda que todas las emociones son válidas y tienen un propósito. No hay emociones buenas o malas, solo diferentes respuestas a las experiencias que vivimos. Aceptar esto es el primer paso para entender cómo Demet puede ser tu aliado. A veces nos avergonzamos de sentir ciertas cosas, especialmente aquellas que socialmente se consideran negativas, como la ira o la envidia. Pero incluso estas emociones tienen una función. La ira puede señalarnos que se han violado nuestros límites, y la envidia puede motivarnos a perseguir aquello que deseamos. El truco está en reconocerlas y gestionarlas de forma constructiva. Segundo, expresa tus emociones de manera saludable. No te guardes nada. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas gritar, grita. Si necesitas hablar con alguien, habla. Busca maneras creativas de expresar tus emociones, escribe, pinta, baila, canta. Lo importante es que encuentres una vía de escape para esa energía acumulada. El arte en todas sus formas es una excelente herramienta para canalizar Demet. Escribir un diario, pintar un cuadro, componer una canción, incluso bailar libremente en tu habitación, pueden ayudarte a liberar la tensión emocional y a comprender mejor lo que sientes. También es importante encontrar un confidente de confianza con quien puedas hablar abiertamente sobre tus emociones, sin sentirte juzgado. A veces, simplemente verbalizar lo que sentimos ya es un gran alivio. Sin embargo, es crucial diferenciar entre expresar tus emociones y desahogarte de manera destructiva.
Gritarle a alguien, insultar o agredir no es una forma saludable de expresar tus emociones, sino una manera de descargar tu frustración sobre los demás. Tercero, confía en tu intuición. Esa sensación extraña que sientes en el estómago, esa voz que te dice que algo no está bien, escúchala. Tu intuición es tu mejor aliada. Ella sabe lo que es bueno para ti y lo que no. No la ignores. A menudo nuestra intuición se manifiesta como una ligera incomodidad, una sensación de alerta o un presentimiento inexplicable. Solemos ignorarla porque no la entendemos racionalmente, pero es importante recordar que la intuición es el resultado de años de experiencia y aprendizaje inconsciente. Nuestro cerebro procesa información a un nivel subconsciente y nos envía señales de advertencia cuando detecta algo que no encaja. Para fortalecer tu intuición, presta atención a esas pequeñas señales y trata de identificar los patrones que las desencadenan. Anota tus presentimientos y observa si se cumplen. Con el tiempo aprenderás a confiar más en tu voz interior y a tomar decisiones más acertadas. Cuarto, pon límites. Aprende a decir no. No te sientas obligado a hacer cosas que no quieres hacer, a estar con personas que no te hacen sentir bien o a tolerar situaciones que te hacen daño. Recuerda que tu bienestar es lo primero. Establecer límites claros es fundamental para protegerte de los malos. A menudo cedemos ante las exigencias de los demás por miedo al conflicto o por la necesidad de complacer. Pero al hacerlo estamos permitiendo que otros invadan nuestro espacio personal y nos manipulen. Aprender a decir no con firmeza y respeto es un acto de amor propio. No tienes que dar explicaciones elaboradas ni sentirte culpable por priorizar tus necesidades. Simplemente sé claro y directo. Por ejemplo, en lugar de decir, no sé si pueda ayudarte, estoy muy ocupado, puedes decir, lo siento, no puedo ayudarte en este momento, tengo otras prioridades. Quinto, rodéate de personas positivas. Busca la compañía de personas que te apoyen, que te inspiren, que te hagan sentir bien contigo mismo. Aléjate de las personas tóxicas, de los vampiros energéticos, de aquellos que solo te critican y te hacen sentir mal. El entorno social en el que nos movemos tiene un gran impacto en nuestro bienestar emocional. Las personas tóxicas pueden drenar nuestra energía, minar nuestra autoestima y hacernos sentir constantemente inseguros y ansiosos. Identifica a estas personas en tu vida y establece límites claros con ellas. Si es posible, reduce el tiempo que pasas a su lado o incluso elimina completamente el contacto. En cambio, busca la compañía de personas que te hagan sentir valorado, respetado y amado. Rodéate de amigos, familiares o compañeros de trabajo que te apoyen en tus metas, te inspiren a ser mejor persona y te hagan reír a carcajadas. Sexto, practica el autocuidado. Dedica tiempo a hacer cosas que te hagan feliz, que te relajen, que te recarguen energías. Haz ejercicio, medita, lee un libro, toma un baño relajante, sal a caminar por la naturaleza. Cuida tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. El autocuidado no es un lujo, sino una necesidad básica para mantener nuestra salud física y mental. Dedica tiempo cada día a hacer actividades que te hagan sentir bien contigo mismo. Puede ser algo tan sencillo como leer un libro, escuchar música, darte un baño relajante o salir a caminar por la naturaleza. El ejercicio físico es especialmente beneficioso, ya que libera endorfinas, que tienen un efecto positivo en nuestro estado de ánimo. La meditación y el mindfulness también pueden ayudarnos a reducir el estrés y a conectar con nuestro interior. Séptimo, aprende a perdonar. El rencor y el resentimiento solo te hacen daño a ti mismo. Aprende a perdonar a los demás y a ti mismo. No significa que olvides lo que pasó, pero sí que lo dejes ir para poder seguir adelante. El rencor es como un veneno que nos corroe por dentro. Mantener sentimientos negativos hacia alguien que nos ha hecho daño solo nos perjudica a nosotros mismos. Aprender a perdonar no significa justificar las acciones de la otra persona ni olvidar lo que pasó, sino liberarnos del peso emocional que llevamos. Perdonar es un proceso gradual que requiere tiempo y esfuerzo. Empieza por reconocer y aceptar tus emociones. Luego trata de comprender la perspectiva de la otra persona, aunque no estés de acuerdo con sus acciones. Finalmente decide conscientemente dejar ir el rencor y seguir adelante con tu vida. También es importante perdonarte a ti mismo por tus errores.
Todos cometemos errores, y es importante aprender de ellos y seguir adelante. No te castigues por el pasado, concéntrate en el presente y en construir un futuro mejor. **octavo, acepta tus imperfecciones, nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Aprende a aceptarte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Sé amable contigo mismo y recuerda que estás en constante evolución. La autoaceptación es clave para una buena salud mental. Todos tenemos defectos y cometemos errores. En lugar de enfocarte en tus imperfecciones, concéntrate en tus virtudes y en tus logros. Sé amable contigo mismo y recuerda que estás en constante evolución. No te compares con los demás, cada persona tiene su propio camino y su propio ritmo. Aprende a quererte y a valorarte tal como eres, con tus luces y tus sombras. *noveno, celebra tus éxitos, reconoce tus logros por pequeños que sean. Celebra cada paso que das hacia tus metas. No te compares con los demás, concéntrate en tu propio camino. A menudo nos enfocamos tanto en nuestros fracasos que olvidamos celebrar nuestros éxitos. Reconoce tus logros por pequeños que sean, y date una recompensa por ello. Celebra cada paso que das hacia tus metas, no importa cuán pequeño sea. No te compares con los demás, cada persona tiene su propio camino y su propio ritmo. Concéntrate en tu propio camino y celebra tus propios logros. *décimo, vive el presente, no te quedes atrapado en el pasado ni te preocupes demasiado por el futuro. Conecta con el aquí y el ahora. Disfruta de cada momento, de cada experiencia, de cada persona que tienes en tu vida. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. Lo único que tenemos es el presente. Conecta con el aquí y el ahora y disfruta de cada momento, de cada experiencia, de cada persona que tienes en tu vida. Presta atención a tus sentidos, observa los colores, escucha los sonidos, siente las texturas, saborea los alimentos. Conéctate con la naturaleza y disfruta de su belleza. Pasa tiempo con tus seres queridos y exprésales tu amor. No te preocupes demasiado por el futuro, concéntrate en hacer lo mejor que puedas en el presente. Y ahora, quiero contarles una pequeña historia para ilustrar cómo Demet me ha protegido de los malos en mi propia vida. Hace algunos años conocí a una persona que al principio me pareció encantadora, amable y divertida. Pero con el tiempo me di cuenta de que esta persona era en realidad muy manipuladora y controladora. Intentaba constantemente hacerme sentir culpable, me criticaba por todo y me aislaba de mis amigos y familiares. Al principio, yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Estaba tan enamorada que no quería ver la realidad. Pero poco a poco mi intuición empezó a darme señales de alerta. Empecé a sentirme incómoda, ansiosa y triste cuando estaba con esta persona. Mi energía se drenaba y me sentía cada vez más vacía. Un día, tuve una conversación muy intensa con esta persona. Me gritó, me insultó y me hizo sentir la peor persona del mundo. En ese momento sentí una rabia incontrolable que me recorrió todo el cuerpo. Fue como si una bomba hubiera explotado dentro de mí. Pero en lugar de reprimir esa rabia, la dejé salir. Le dije a esta persona todo lo que pensaba y sentía. Le dije que no iba a permitir que me tratara de esa manera nunca más. Y le dije que no quería saber nada más de ella. Esa explosión de Demet fue lo que me salvó de esa relación tóxica. Me dio la fuerza para alejarme de esa persona que me estaba haciendo tanto daño. Y a partir de ese día aprendí a confiar en mi intuición, a poner límites y a protegerme de las personas que no me hacen bien. La experiencia fue dolorosa, sí, pero fue una lección invaluable que me enseñó a priorizar mi bienestar emocional y a no permitir que nadie me tratara de manera irrespetuosa. Me di cuenta de que mi silencio había sido mi peor enemigo y que al alzar la voz, me estaba empoderando y recuperando mi poder personal. Así que ya ven, mi gente bonita, Demet no es algo malo que debemos reprimir. Es una fuerza poderosa que podemos usar a nuestro favor para protegernos de los malos y para vivir una vida más plena y feliz. Solo tenemos que aprender a canalizarla de manera saludable y a escuchar nuestra sabiduría interior. Bueno, ya estamos llegando al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que Demet puede ser su mejor escudo contra los malos, siempre y cuando aprendan a manejarla y a escuchar su intuición. No tengan miedo de sentir, de expresar sus emociones y de poner límites.
Recuerden que su bienestar es lo primero. En resumen, hoy aprendimos que Demet es esa intensidad emocional que todos tenemos, que puede ser tanto una fuerza destructiva como una herramienta de protección. Vimos cómo reprimir nuestras emociones nos hace vulnerables y cómo expresarlas de manera saludable nos empodera. También compartimos algunos consejos prácticos para usar Demet a nuestro favor y protegernos de las malas energías y las personas tóxicas. Es importante recordar que el camino hacia el bienestar emocional es un proceso continuo, que requiere paciencia, autocompasión y mucho amor propio. No te desanimes si tienes días malos o si sientes que estás retrocediendo. Lo importante es seguir aprendiendo y creciendo, y nunca rendirte en tu búsqueda de una vida más plena y feliz. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartirlo con ustedes. Me encanta saber que están ahí, del otro lado de la pantalla, aprendiendo y creciendo junto conmigo. Ahora, quiero pedirles un favor. Déjenme en los comentarios qué les pareció el vídeo, si se identificaron con alguna de las situaciones que mencioné, y si tienen algún consejo adicional para manejar Demet y protegernos de los malos. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus experiencias. ¿Han tenido alguna experiencia similar a la mía? ¿Cómo han manejado sus emociones en situaciones difíciles? ¿Qué estrategias han utilizado para protegerse de las personas tóxicas? Sus comentarios son muy valiosos para mí y para toda la comunidad. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también aprendan sobre este tema, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo muchas ideas para futuros vídeos sobre temas relacionados con el bienestar emocional, la autoayuda y el crecimiento personal. Así que no se pierdan nada y únanse a esta comunidad de personas que buscan vivir una vida más plena y feliz. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de energía positiva y cosas maravillosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Recuerden, ustedes son increíbles. No lo olviden nunca. Hasta la próxima.